Buenas, ahora procederemos a explicar la línea de transmisión con pérdidas, o LT con pérdidas de forma resumida. Pero antes tenemos que plantearnos lo siguiente, que en la realidad los conductores no son perfectos, y esto ya puede ser por que el tiempo de relajación es inferior a la frecuencia de estímulo, o razón de la cantidad de carga libre para compensar el campo externo. Pero ¿qué produce esto? ¿Qué produce que el conductor no sea perfecto? Esto va a producir que cierta cantidad de los campos electromagnéticos que están en la línea ingresen dentro del conductor, creándose una densidad de corriente en el interior de este y que va a ser transversal a los conductores de la línea de transmisión. Es decir, que ya no hay estructura transversal electromagnética para describir la línea de transmisión. Entonces, ¿cuándo en una línea de transmisión la aproximación de campo transversal electromagnético es apropiada? Porque nosotros en algún momento podremos describir esto con una aproximación transversal electromagnética y en otros momentos no. Bueno, dicha aproximación va a ser apropiada si es que la amplitud de las componentes transversales del campo son 1000 veces mayores que las componentes longitudinales. ¿Eso qué quiere decir? Que si nosotros acá podemos ver en esta imagen que tenemos una componente Z del campo eléctrico y una componente Y del campo eléctrico, esta componente Z es 1000 veces mayor que la componente Y. Ya, cuando nosotros tengamos eso, podríamos utilizar la aproximación transversal electromagnética. Pero, dado que existirán pérdidas, dado que existe una componente longitudinal, que dicha componente produce una densidad de corriente que consume energía a medida que la perturbación electromagnética se propaga, las componentes transversales serán atenuadas, ¿ya? Por dichas pérdidas de energía. De aquí nace el hecho de considerar una línea de transmisión constituida por un metal no considerado, entre comillas, un conductor perfecto como una línea de transmisión con pérdida. Nace de este hecho, ¿ya? Además, es que en el medio que rodea a los conductores, es decir, si es que nosotros consideramos que esta es la línea de transmisión y aquí en el medio, entre medio de estas dos líneas tuviésemos un aislante, el aislante no es perfecto, es decir, hay una conductividad, va a existir una corriente entre los conductores, que a su vez va a producir una densidad de corriente desde un conductor hacia otro, lo cual a su vez también generará un campo magnético que va a ser longitudinal a la línea de transmisión, es decir, que va a ir en dirección en donde crece la línea, ¿ya? Generándose de esta forma también una atenuación en las componentes transversales de los campos electromagnéticos. En este caso, la aproximación de la estructura transversal electromagnética también es válida. Si es que las componentes, como ya mencionamos, longitudinales son 1000 veces menores que las transversales, ¿ya? Para poder estudiar las líneas de transmisión con pérdidas, lo podemos hacer de dos formas. La primera sería mediante las leyes de Kirchhoff y la segunda sería mediante las ecuaciones de Maxwell, ¿ya? Usaremos el segundo método y de esta forma podremos describir la línea de transmisión utilizando voltaje y corriente. Y usaremos este método también para poder entender cómo es que nace todo este razonamiento para poder considerar como, entre comillas, aplicar la ley de Kirchhoff y considerar que la línea de transmisión es un circuito. Pero antes debemos considerar un diferencial muy pequeño de la línea de transmisión, es decir, vamos a tomar una parte muy pequeña de la línea de transmisión. Esto se debe a que la señal que viaja por la línea de transmisión no es constante en toda esta, pero en dicho diferencial podría ser considerada constante, ¿ya? Y es más, dicho diferencial debe ser extremadamente pequeño en comparación con la frecuencia, con la longitud de onda más pequeña que compone la perturbación electromagnética, que viaja por la línea de transmisión.
¿Ya? Porque de esa forma también podríamos considerar que en ese pequeño tramo estamos hablando de un mismo voltaje y una misma corriente. De un caso contrario, no podríamos describirlo mediante un circuito, tendríamos que recurrir directamente a las ecuaciones de Maxwell. ¿Ya? Bueno, ahora consideremos la siguiente figura y apliquemos ley de Faraday integral para la descripción armónica del campo electromagnético. ¿Ya? Porque aquí no estamos trabajando con un campo eléctrico y magnético constante, sino que son que varían de manera armónica. ¿Ya? Acá podemos ver en la siguiente figura que tenemos las dos líneas. Una de las líneas está en la altura Z1, la otra está en la altura Z2. Ambas son coplanares o están en el plano ZI. Y podemos ver que hay un campo eléctrico en el eje Y. Acá lo están en los campos eléctricos en el eje Y. Y un campo eléctrico en el eje Z. Y también. Además hay un campo magnético que está entrando en esta especie de superficie que nosotros planteamos. ¿Ya? Y este campo está en el eje X. ¿Ya? Lo que haremos será lo siguiente. Utilizaremos la ley de Faraday integral para descripción armónica del campo electromagnético e integraremos sobre esta superficie. ¿Ya? Y nosotros sabemos que la ley de Faraday integral nos dice lo siguiente, que la integral sobre la superficie, que nosotros tenemos que esta de acá, donde SLT es igual a delta I, porque estamos tomando un I y un delta I, por Z1 menos Z2, ¿ya? Entonces de ahí nace el SLT. Bueno, volvamos a la integral. Vemos que la integral sobre la superficie SLT del rotor del campo eléctrico es igual a menos la integral de SLT por la derivada temporal del campo magnético. ¿Ya? Como nosotros sabemos que están escritos como una descripción armónica, de ahí nace este término JW. ¿Ya? Bueno, nosotros ya vimos esta ecuación en apartados anteriores, así que podemos llegar y aplicar estas ecuaciones. No es necesario explicarlas más a profundidad. Del teorema de Stokes, digamos que la integral de superficie de un rotor es igual a la integral de línea sobre este camino que nosotros planteamos, que está en sentido antihorario, ¿ya? Entonces tenemos que la integral de línea del campo eléctrico es igual a menos JW por la integral de superficie del campo magnético, ¿ya? Entonces nosotros desarrollamos esta integral y vemos que sería la integral de I a I más delta I de E sub I 0 y Z2 y tongo por de I menos I tongo. Esto nace de este caminito, ¿ya? Más I más delta I de E sub I 0, I, Z1 en I tongo por de I en I tongo. Esto nace de este otro caminito, ¿ya? Ahora estas son las componentes longitudinales del campo eléctrico. Y aquí están las componentes transversales, que son más Z1, la integral de Z1 a Z2 de E sub Z, 0, I, Z, en Z tongo por dz en menos Z tongo. Y esta de acá, corresponde a esta parte del camino. Y la última sería la integral de más la integral de Z1 a Z2 de EZ, 0, I, más delta I, Z, Z tongo por dz en Z tongo. Producto punto, ¿ya? Y esta nacería de este caminito. Menos JW por la integral desde I a I más delta I de Z1 a Z2 de B sub X de 0, I, Z en menos X tongo porque el campo magnético está entrando. Producto punto por dz de I en menos X tongo. Aquí vamos a considerar que la normal de la superficie también está entrando para poder obtener un signo positivo. ¿Ya? Por último, si nosotros reordenamos y juntamos las integrales de dI y las integrales de dz,
de los campos eléctricos tenemos que la integral de I más delta I de E sub I 0,I, Z1 menos E sub I de 0,I, Z2 por dI más la integral de Z1 a Z2 de E sub Z de 0,I más delta I, Z menos E sub Z de 0,I, Z de E sub Z va a ser igual a menos JW de la integral de I a I más delta I de Z1 a Z2 de B sub X 0,I, Z de sub Z de sub I. Y ahora, si la frecuencia de aproximación de la línea de transmisión es tal que ésta se comporta como un buen conductor, podemos utilizar la aproximación de voltaje para la integral de línea, es decir, que despreciamos la integral de línea para E sub I. Entonces, esto nos lleva a lo siguiente, que lo que vamos a ignorar va a ser de esta integral, ignoraremos este término, porque la componente E sub Z es mucho más grande que la componente E sub I, ¿ya? Y esto nos lleva a que la integral de Z1 a Z2 de E sub Z de 0,I más delta I, Z menos E sub Z de 0,I, Z por D sub Z es aproximadamente igual a menos JW de la integral de I más delta I de Z1 a Z2 de B sub X de 0,I, Z de Z de I. ¿Ya? Además sabemos que la integral, que menos la integral de Z1 a Z2 de E sub Z de 0,I más delta I, Z de D sub Z igual al voltaje de I más delta I. Ya, eso esa es la definición, es el por definición de diferencia de potencial. Y además que la integral menos la integral de Z1 a Z2 de E sub Z de 0,I, Z de sub Z es igual a B sub I. ¿Ya? Entonces, si nosotros reemplazamos esto que obtuvimos en esta última expresión, obtenemos que, en esta expresión de acá, obtenemos que menos B sub B de I más delta I más B de I es igual a menos JW de la integral de 1, la integral desde I a I más delta I de Z1 a Z2, B sub X, 0,I, Z de Z de I. Entonces esto lo multiplicamos por menos 1 y obtenemos que B de I más delta I menos B de I es aproximadamente igual a menos JW de la integral de I a I más delta I de Z1 a Z2 de B de X de 0,I, Z de Z de I. Ahora, fijémonos en el flujo de campo magnético sobre la superficie SLT y cómo es producido. Nosotros por ley de Lenz sabemos que al existir una corriente I, dicha corriente induce un campo magnético que entra en la superficie, en menos X, tongo. Se pueden relacionar las corrientes y dicho campo magnético mediante la siguiente ecuación, que se denomina la ecuación de autoinducción interna, autoinducción externa. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que, dado un flujo por una superficie, este flujo va a ser igual a la autoinducción por la corriente que está produciendo dicho campo magnético. ¿Ya? En este caso, la autoinducción va a estar dada por una L externa por un delta I. En este caso, la autoinducción total sería L externa por delta I. ¿Ya? Bueno, acá tenemos que ese L externa por delta I por la corriente es igual a menos la integral de flujo del campo magnético, como ya habíamos mencionado. Y en estos términos, I es la corriente que circula por la línea, L externa es la autoinducción externa por unidad de largo, y delta I es la longitud del elemento de línea considerado. Entonces aquí, como dijimos, el L total, entre comillas, de todo el elemento de línea que consideramos va a ser L externa por delta I. Porque L externa es la autoinducción por unidad de largo. Entonces, si nosotros este último término lo reemplazamos en esta ecuación, obtenemos lo siguiente, que B de I más delta I menos B de I aproximadamente menos JW por L externa por delta I por la corriente I. Esta sería la ecuación de línea de transmisión sin pérdidas. Ya. Entonces, pero ahora para tener en cuenta las pérdidas debemos considerar el término despreciado, es decir, la integral de línea de las corrientes longitudinales o del campo eléctrico longitudinal a través de la línea de transmisión.
Pero además, como estamos subiendo que se conserva la estructura transversal electromagnética, las pérdidas vienen dadas por lo siguiente. Las pérdidas van a venir dadas por un voltaje R de I, que es igual a menos RT por delta I por la corriente I. Y el negativo viene dado pues una caída de potencial entre I e I más delta I. Bueno, ¿y cómo podemos explicar esto? Este término genera una variación de potencial eléctrico, ¿ya? Que es proporcional a la resistencia por unidad de longitud de la línea de transmisión, R sub LT, multiplicada por la corriente de la línea de transmisión y por el largo del tramo considerado, delta I. Entonces al final esto nace debido a la diferencia debido a esta integral de línea del campo eléctrico, ¿ya? Ahora, el otro término que vamos a considerar es B sub L de I igual menos JW por L interna por delta I por la corriente, ¿ya? ¿Y de dónde nace esto? Bueno, dada que existe una variación de potencial en el interior del conductor o conductores, este va a generar a su vez una corriente en el interior de estos, que a su vez por ley de Lenz induce un campo magnético, creándose de esta forma una autoinducción interna. Y todo esto se relaciona con esta ecuación, ¿ya? Debido a la corriente que se genera, generamos un campo magnético y a su vez ese campo magnético genera un flujo magnético que a su vez va a generar, por esta ecuación que habíamos determinado acá, el flujo de campo magnético interno va a generar una autoinducción interna en este caso, ¿ya? Entonces así obtuvimos este último término. Bueno, también se puede mirar de otra forma. Dado que existe un campo eléctrico que varía en el tiempo en el interior del conductor, o en el interior de entre los conductores de la línea de transmisión, se crea un campo magnético que aporta al flujo total de campo magnético. Nosotros sabemos que la variación temporal por cuarta ecuación de Maxwell, por la cuarta ecuación de Maxwell podemos relacionar la variación temporal del campo eléctrico con el campo magnético, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? Que este flujo que nosotros estábamos calculando del campo magnético no solo va a estar producido por un flujo externo, de un campo externo y además por un flujo de un campo interno. Y este flujo del campo magnético interno está generado porque existe una corriente en el interior del conductor que está dada porque existen un campo eléctrico que varía en el interior del conductor. ¿Ya? Entonces con esto, por último, llegamos a que el flujo de campo magnético debe ser igual a al menos la inductancia externa o autoinductancia externa por delta I por la corriente I menos la autoinductancia interna por delta I por la corriente I. Vemos que estos términos nacen del flujo del campo magnético interno y este término nace del flujo del campo magnético externo. Luego, si consideramos todos los términos, es decir, consideramos todas las pérdidas, tenemos lo siguiente, que la diferencia de potencial B de I más delta I menos B de I es igual a JW por el flujo de campo magnético menos la integral de línea de I a I más delta I de E de I de 0,I,Z1 menos E de I de 0,I,Z2 de I. Esta integral de línea nosotros sabemos que es la integral de los campos eléctricos longitudinales. ¿Ya? Entonces nosotros reemplazamos lo que obtuvimos para esto y obtenemos por último que B de I más delta I menos B de I es igual a JW menos autoinducción externa por menos la autoinducción externa por delta I por la corriente menos la autoinducción interna por delta I por la corriente menos RLT por delta I por la corriente. Entonces nosotros factorizamos estos términos por I, la corriente I y delta I y obtenemos que
BDI más delta I menos BDI es igual a menos JW de L externa más L interna más RLT por delta I por la corriente I. Nosotros dividimos por el diferencial y además estamos considerando que L total va a ser es decir, la autoinducción total es igual a la autoinducción interna más la autoinducción externa. Y además consideramos que el diferencial que estamos tomando de línea es igual a 0. ¿Ya? ¿Por qué? Porque así podemos llegar a la derivada. Entonces, por último, obtenemos que el límite cuando delta I es igual a 0 de BDI más delta I menos BDI, partiendo del delta I, porque pasamos dividiendo el delta I, es igual a menos J W de la autoinducción total más RLT por la corriente. Entonces, cuando el delta I tiende a 0, llegamos a la definición de derivada. En este caso, la derivada del voltaje con respecto de BDI a DI es igual a menos JW por la inducción total más RLT por la corriente. Además, consideraremos que Z es igual a JW por la autoinducción total más RLT es la impedancia de la línea por unidad de longitud. Entonces, considerando esto, obtenemos por último que de BDI a DI es igual a menos Z por la corriente. Bueno, ahora para encontrar una expresión para la corriente debemos considerar la siguiente figura, esta que está acá. Y lo que haremos será, lo que nosotros estamos haciendo acá es generar una superficie cilíndrica sobre uno de los hilos conductores y ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a determinar el flujo de corriente que hay a través de esta superficie. ¿Ya? Además recurriremos a la ley de conservación de la carga, pero aquí se debe considerar una variación armónica de la carga y la corriente, es decir que la densidad de carga va a ser la parte real de una densidad de carga escrita de forma fasorial por L a J delta y la densidad de corriente va a ser la parte real de una densidad de corriente escrita de forma fasorial por L elevado a JWT. ¿Por qué estamos escribiendo de forma armónica la densidad de carga, tanto la densidad de carga como la densidad de corriente? Porque en estos momentos no tenemos una fuente. La fuente de entrada no es una fuente directa, sino que sería una fuente alterna. ¿Ya? Y aquí está la superficie que establecimos, en donde SL sería como la superficie del manto del cilindro y SXZ serían la superficie de las tapas del cilindro. Nosotros sabemos que por ley de conservación de la carga integral se tiene lo siguiente, que la integral de superficie de la densidad de corriente por el diferencial de superficie va a ser igual a menos la derivada temporal de la densidad de carga menos la integral de la derivada temporal de la densidad de carga. ¿Ya? Al desarrollar esto, podemos sacar el E elevado a JWT de las dos integrales, pero antes tenemos que derivar, en la parte derecha tenemos que derivar la densidad de carga con respecto al tiempo. Al hacer la derivada, de esta derivada sale el JW, ¿ya? Y ahora sí, recién podemos sacar el elevado a JWT de esta integral. Se nos van los elevados a JWT y obtenemos que la integral de superficie de la densidad de corriente es igual a menos JW por la integral de volumen de la densidad de carga, escrita de forma fasorial. ¿Ya? Y esto nos da por último que es igual a menos JW por la carga total escrita de forma fasorial. Además podemos establecer la siguiente relación, que la densidad de carga escrita de forma fasorial va a ser igual a una capacitancia por unidad de largo por el largo total de la línea que estamos considerando por el voltaje. ¿Y por qué podemos hacer esto? Bueno, nosotros podemos establecer esto ya que entre los terminales o ambas, ¿cómo se podría decir? Entre ambos conductores de la línea de transmisión se tiene una diferencia de potencial. Y también sabemos que la carga que existe entre las placas de un condensador plano paralelo es proporcional a dicha diferencia de potencial. Ahora asumiremos que entre la línea de la línea de transmisión se tiene un condensador. Podríamos decir que entre la línea de transmisión tenemos un condensador. Es decir, que existe una capacidad por unidad de longitud C, ya ahí donde nace C, y
como tenemos una diferencia de potencial entre las líneas, podemos asumir que en nuestra diferencial delta I la variación de carga está dada por esta expresión, ¿ya? Entonces, como se podría decir que tenemos una especie de condensador entre las... tendríamos como una especie de condensador entre las líneas, van a ser una capacitancia por unidad de largo. Entonces nosotros en el diferencial que tomamos podemos establecer que la carga que hay acumulada dentro de diferencial va a ser igual a la capacidad por unidad de largo por el largo de la línea que estamos tomando por la diferencia de potencial que está establecido entre las líneas. ¿Ya? Ahora desarrollemos la integral de superficie sobre la densidad de corriente. Desarrollando la integral de superficie sobre la densidad de corriente tenemos lo siguiente. Si nosotros la integral de superficie sobre la densidad de corriente se divide en tres integrales. Una integral para la superficie, la tapa trasera, una para delantera y una para el manto. ¿Ya? Esta integral, aquí como lo dice, es la integral de Sxz de I, de la densidad de corriente, por el diferencial de superficie, me va a dar menos I. Menos I de I. Porque vemos que está entrando I, pero la normal es contraria a dicha superficie, entonces se podría decir que de ahí sale el signo negativo, ¿ya? Como la normal es contraria a la dirección de corriente de I, sale un I negativo, ¿ya? Acá tenemos que la integral de superficie sobre la tapa delantera, que es esta, nos va a entregar el valor de I más delta I. Porque aquí vemos que está saliendo de esta superficie, está saliendo I de I2, que I2 sabemos que es I más delta I, ¿ya? Y del manto, vamos a establecer lo siguiente, esto es un poco más complejo. La integral de superficie sobre el manto en coordenadas esféricas, perdón, en coordenadas cilíndricas nos va a entregar G delta I más B de I. Entonces, si nosotros desarrollamos todo esto, obtenemos que es igual a I de I más delta I menos I de I más G delta I por B de I. ¿Y de dónde nace el término, este término de acá? Bueno, este término nace debido a que las líneas no están perfectamente aisladas, ¿ya? Por lo cual va a existir, como no están perfectamente aisladas, va a existir una densidad de corriente que fluye entre las líneas de la línea de transmisión. Va a haber corriente que va a estar aquí en el centro, ¿ya? Y esa densidad corriente o corriente que está fluyendo está dada por la diferencia de potencial entre las líneas de la línea de transmisión. Es decir, está dada por B de I. Además por la conductancia G, que en este caso la conductancia la definimos como G, ya que como este no es un dieléctrico perfecto, va a tener una especie de conductancia. Tiene una conductancia. Y va a ser por unidad de largo. Entonces nosotros tenemos que la corriente que está fluyendo acá va a estar dada por la diferencia de potencial multiplicada por G por el delta I. Entonces esa sería toda la corriente que fluye en este trámite. ¿Ya? Entonces igualamos las expresiones que obtuvimos de la densidad de corriente, de la integral de superficie sobre la densidad de corriente y de la última expresión que obtuvimos de acá. Está acá. Nosotros reemplazamos el Q y obtenemos que es menos JW por C por delta I por B de I. Ya, de ahí sale esto. ¿Ya? Entonces, nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Ahora lo que vamos a hacer es dejar a un lado las corrientes y al otro lado dejar los voltajes. Y obtenemos que I de I más delta I menos I de I es igual a menos G más JWC por delta I por B de I. ¿Ya? Entonces dividimos por delta I y obtenemos la siguiente expresión, que es I de I más delta I menos I de I partido en delta I menos G más JWC por B de I. Ahora nosotros podemos definir
I grande igual a G más JWC, como la admitancia de la línea por unidad de largo. Además, nosotros hacemos tender delta I a 0, se tiene lo siguiente. Nosotros sabemos que esta es sería como entre comillas la definición de derivada de la corriente, y obtenemos que la derivada de la corriente con respecto a I es igual a menos I por B de I. Bueno, podríamos haber obtenido lo mismo aplicando las leyes de Kirchhoff sobre el circuito de abajo, este de acá, y considerando una serie de suposiciones para que estas leyes sean válidas. ¿Y cuáles serían estas suposiciones? Bueno, la primera suposición sería que la longitud onda de la señal la longitud onda más pequeña de la señal de entrada sea mucho mayor en comparación al diferencial o la parte del circuito de la línea de transmisión que nosotros estamos tomando. Si esto no ocurre, dentro de este diferencial el voltaje variaría para diferentes partes de este circuito, lo cual no nos serviría. Y lo otro sería que a la frecuencia de operación en la que está trabajando la línea de transmisión, el material con el que está compuesto esta, se comporta como un buen conductor. Si ninguna de estas dos suposiciones se cumplieran, tendríamos que recurrir directamente a las ecuaciones de Maxwell para poder resolver los problemas. Bueno, entonces voy a proceder a explicar este circuito. Nosotros vemos que este circuito, entre comillas, entraría una corriente I de I, T. Acá tenemos una impedancia. Saldría una corriente I de I más de I, T. Y entre las líneas habría una admitancia. Al inicio de las líneas tendríamos un voltaje V de I, T, y al final de este trozo de la línea de transmisión que nosotros estamos tomando tenemos un voltaje V de I más de I, T. Ya, entonces la admitancia en este caso sería igual a que tuviéramos una inductancia con una resistencia en serie, en donde la inductancia tiene el valor de JW por la autoinducción total por delta I, y la resistencia tendría un valor de R por delta I. Y acá la admitancia sería igual a un circuito en paralelo de un capacitor con una resistencia, en donde el capacitor sería igual a JWC por delta I y la resistencia sería igual a G por delta I. ¿Ya? Ahora trabajemos en las ecuaciones obtenidas. Y tenemos que ¿Y por qué vamos a trabajar las ecuaciones obtenidas? Porque nosotros buscamos, entre comillas, encontrar una función escalar que describa tanto el voltaje como la corriente. Y tenemos lo siguiente, que la derivada temporal del voltaje, la derivada con respecto a I del voltaje es igual a menos la impedancia por la corriente, y la derivada de la corriente con respecto a I es igual a menos la admitancia por el voltaje. Bueno, como les estaba mencionando, tenemos estas ecuaciones y lo que vamos a hacer es trabajar estas ecuaciones para, de cierta manera, llegar a una expresión, una EDO, que nos permita obtener una función escalar tanto para el voltaje como para la corriente. Entonces lo que primero hacemos es lo siguiente. De la primera ecuación vamos a despejar la corriente, I. Y obtenemos que la corriente va a ser igual a menos la derivada del voltaje con respecto a I por 1 partido en la impedancia. Ya, esta va a ser la ecuación 3. Bueno, entonces la ecuación 3 la reemplazamos en 2. ¿Qué es esto? ¿Qué quiere decir? Que nosotros reemplazamos la derivada de la corriente por la expresión que obtuvimos para la corriente. Entonces obtenemos que la derivada con respecto a I de menos la derivada del voltaje con respecto a I por 1 partido en la impedancia va a ser igual a menos la admitancia por el voltaje. Multiplicamos por menos 1 para que se nos vayan los signos negativos y obtenemos que la derivada segunda del voltaje con respecto a I va a ser igual a la admitancia por la impedancia por el voltaje. Entonces, ¿qué pasó acá? Lo que nosotros hicimos fue derivar. Entramos en la derivada y solamente derivamos el voltaje porque la impedancia es constante a través de toda la línea, no depende del punto en el que nosotros nos encontremos, ¿ya? Luego, al hacer eso, pasamos multiplicando la impedancia para arriba y obtenemos esta última expresión que acabo de mencionar.
Ahora vamos a hacer algo parecido para la segunda ecuación, pero esta vez despejaremos el voltaje. Entonces decimos que despejando el voltaje en 2 se tiene lo siguiente. Que menos la derivada de la corriente con respecto a I por 1 partido en la admitancia igual al voltaje. ¿Ya? Entonces se obtiene de esta ecuación. Entonces lo que nosotros vamos a hacer, es reemplazar el valor que obtuvimos para el voltaje en la ecuación 1, que es esta. Entonces nosotros reemplazamos sabemos que la derivada del voltaje va a ser igual a menos la derivada del voltaje con respecto a I va a ser igual a menos la impedancia por la corriente. Y obtenemos que la derivada de, en este caso, que aquí debería ir un voltaje, pero como lo reemplazamos tenemos esto. La derivada con respecto a I de menos la derivada de la corriente con respecto a I por 1 partido en la admitancia va a ser igual a menos la impedancia por la corriente. Multiplicamos nuevamente por menos 1 y obtenemos por último que la derivada segunda de la corriente con respecto a I va a ser igual a la impedancia por la admitancia por la corriente. Ya, los signos negativos se nos fueron al multiplicar por menos 1 y nosotros nos damos cuenta que solamente podemos derivar la corriente porque la admitancia es también constante para cada punto de la línea. ¿Ya? Entonces derivamos esta corriente y pasamos multiplicando la admitancia por arriba y así llegamos a esta expresión. Entonces nosotros sabemos que las ecuaciones en este comillas asterisco y dos asteriscos tienen la solución de tipo onda estacionaria. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto? Que son la combinación de una onda que viaja a la derecha en sentido creciente de la línea de transmisión y otra onda que viaja hacia la izquierda en sentido decreciente de la línea de transmisión. ¿Ya? Entonces, al resolver esta ecuación obtenemos que al resolver la EDO para el voltaje, esta ecuación, obtenemos que el voltaje va a ser igual a la amplitud V más por E elevado a menos la raíz de la admitancia por la impedancia por I más la amplitud V menos por E elevado a la raíz de la admitancia por la impedancia por I. ¿Ya? En este caso esta sería la onda que viaja la onda reflejada que viaja desde la carga reflejada hacia la fuente y esta es la onda que viaja desde la fuente hacia la carga. Bueno, ahora lo que nosotros vamos a hacer va a reemplazar esta expresión del voltaje en la ecuación 1, que es esta. ¿Ya? Y obtenemos que la derivada con respecto a I del voltaje, que es esto que obtuvimos, es igual a menos la impedancia por la corriente. Al derivar con respecto a I, esta al derivarla con respecto a I nos tira menos la raíz de la admitancia por la impedancia por la amplitud V más por E elevado a menos la raíz de la admitancia por la impedancia por I. Y al derivar este con respecto a I, nos tira la raíz de la admitancia por la impedancia por la amplitud V menos por E elevado a la raíz de la admitancia por la impedancia por I. Y esto igual a menos la impedancia por la corriente. Nosotros vamos a derivar por menos la impedancia y por último obtenemos que la corriente va a ser igual a la amplitud de más por la raíz de la admitancia partido en la impedancia, ya que si nosotros dividimos este y este por la impedancia nos quedaría 1, nos quedaría aquí, si pasamos este como dividiendo nos quedaría esto, ¿ya? Entonces como estaba diciendo nos quedaría la amplitud de más por la raíz de la admitancia partido en la impedancia por E elevado a menos la raíz de la admitancia por la impedancia por I, menos la amplitud de menos por la raíz de la admitancia partido en la impedancia por E elevado a la raíz de la admitancia por la impedancia por I. Finalmente lo que nosotros hacemos será llevar la solución al dominio del tiempo, es decir, lo que encontramos para el voltaje y la corriente lo vamos a multiplicar por E elevado a la J, WT, y vamos a sacarle la parte real a esto. Y así obtenemos esta expresión para el voltaje y esta expresión para la corriente, ¿ya? Pero vamos a ir a un apartado en el cual podremos explicar cómo llegamos a estas expresiones. Y este de acá. Bueno, entonces nosotros sabemos que el voltaje es la parte real de el voltaje descrito de forma factorial por E elevado a la JWT, y la corriente es lo mismo. Es la parte real de la corriente escrita de forma factorial por E elevado a JWT.
Primero vamos a encontrar cómo sería el voltaje. El voltaje va a ser la parte real de la amplitud de más por E elevado a la raíz de la admitancia por la impedancia por I, más la amplitud de menos por E elevado a la raíz de la admitancia por la impedancia por I, por esto elevado a E elevado a JWT. Todo esto por E elevado a JWT. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Para poder trabajar de forma más cómoda, vamos a sacar como estas amplitudes son números complejos, se pueden escribir no solamente como lo podemos escribir de forma polar. Y eso es lo que vamos a hacer para poder trabajar más fácil. Entonces, lo que hacemos es escribir esta expresión B más de forma polar. Y esta de acá, menos la raíz de la admitancia por la impedancia por I, lo podemos dividir en dos partes, su parte real y su parte imaginaria. La parte real le vamos a denominar alfa y la parte imaginaria le vamos a denominar beta. ¿Ya? Con eso nosotros tenemos que vamos a obtener abajo que es el módulo de B más, el módulo de amplitud de B más por E elevado a menos alfa I, que esta sería la parte real de esto, por E elevado a J, WT, este WT deriva de acá, menos beta I. Este beta I deriva de la parte imaginaria de E elevado a menos la raíz de la admitancia por la impedancia por I, más teta más. ¿Cuál es este teta más? En este caso, este teta más va a ser el argumento de B más, pero ahora estamos trabajando con la forma polar de B más. Entonces, teta más es el argumento de B más, escrito de forma polar. Lo mismo para esta expresión. Sacamos el módulo de B menos. Aquí tenemos el módulo de B menos por E elevado a alfa I. Esta I de acá, ignórenla porque no tiene nada que ver. Fue un error. Ya, como seguía entonces este sería el módulo de B menos por E elevado a alfa I. Este alfa I deriva de la parte real de la raíz de la admitancia por la impedancia por I. Y también sería por E elevado a J, WT, el JWT deriva de acá, más beta I, este beta I deriva de la parte imaginaria de esto de acá, más teta menos, y el teta menos sería el argumento en este caso de B menos, pero escrito de forma polar, ¿ya? Entonces, si nosotros ya tenemos una forma mucho más sencilla de poder trabajar con esto y sacarle su parte real. Entonces, obtendríamos por último que esto va a ser igual a B menos por E elevado a menos la parte real de la raíz de la admitancia por la impedancia por I, que nosotros definimos como alfa, nosotros sabemos que este se va a dividir en coseno y seno, pero como estamos separando la parte real, solamente va a sobrevivir el coseno, por coseno WT menos la parte imaginaria de la raíz de la admitancia por la impedancia por I, que en este caso la parte imaginaria de la raíz de la admitancia por la impedancia va a ser beta, más teta más. Y este término, cuando le sacamos la parte real, lo que nos quedaría sería B menos por E elevado a la parte real de la raíz de la admitancia por la impedancia por I, por coseno WT más la parte imaginaria de la raíz de la admitancia por la impedancia por I, más teta menos. ¿Ya? Ahora vamos a proseguir para poder calcular la corriente. Entonces nosotros tenemos que la corriente, como habíamos dicho, era la parte real de I por L a JWT. Entonces nosotros reemplazamos lo que obtuvimos por I para I, y es lo siguiente, sería la I de I, T va a ser la parte real de B más por la raíz de la admitancia partido de la impedancia por E elevado a menos la raíz de la admitancia por la impedancia por I. Menos B menos por la raíz de la admitancia partido de la impedancia por E elevado a la raíz de la admitancia por la impedancia por I. Y todo eso por E elevado a JWT. Hacemos lo mismo que hicimos en la parte anterior. Le vamos a sacar el módulo a esto. De aquí obtenemos este módulo, que sería el módulo de B más por la raíz de la admitancia partido de la impedancia. E elevado a menos alfa I. Este alfa viene de la parte real de esto. Y E elevado a JWT. Este WT deriva acá. Menos beta I. Este beta I deriva de la parte imaginaria de esto.
y más chi más. Este chi más, ¿qué sería? En este caso va a ser el argumento de este número complejo, ¿ya? Lo mismo vamos a hacer con esto, con esta expresión de acá. Tenemos que sería menos el módulo de b menos por la raíz de la admitancia partido en la impedancia, ¿ya? Por e elevado a alfa i, sabemos que alfa deriva de la parte real de esto, por e elevado a jwt más beta más chi menos. Aquí falta un chi menos, pero debería ir un chi menos, ¿ya? Y ese chi menos sabemos que nosotros va a venir del argumento de este número complejo, pero escrito de forma polar, ¿ya? Entonces nosotros queremos sacar la parte real de esto y vamos a obtener por último que la corriente va a ser igual a I más por E elevado menos la parte real de la raíz de la admitancia por la impedancia por I por coseno de WT menos la parte imaginaria de la raíz de la admitancia por la impedancia por I más chi menos menos I menos por E elevado a la parte real de la raíz de la admitancia por la impedancia por I por coseno de WT menos la parte imaginaria de la raíz de la admitancia por la impedancia por I por más chi menos. Aquí está el chi menos, ¿ya? Entonces volvemos a esta parte de acá y ahí podemos explicar por qué estuvimos estas expresiones. Y aquí se ve todo mucho más claro. El voltaje es esta expresión de acá y la corriente es esta expresión de acá, ¿ya? Y como mencionamos, con teta más y teta menos los argumentos de las amplitudes complejas, B más y B menos respectivamente. De la misma forma tenemos que chi más y chi menos son los argumentos de las amplitudes complejas, B más por la raíz de la admitancia partida de la impedancia y B menos por la raíz de la admitancia partida de la impedancia respectivamente, ¿ya? Ahora podemos hacer una analogía con las ondas electromagnéticas planas uniformes. Y tenemos lo siguiente, que si nosotros hacemos esa analogía, nuestra constante de propagación, en este caso va a ser la raíz de la admitancia por la impedancia, ¿ya? Y como yo había mencionado, esa se puede separar en una parte real y en una parte imaginaria, donde la parte real va a ser alfa y la parte imaginaria va a ser beta, ¿ya? Y definimos el coeficiente de atenuación como la alfa, que es igual a la parte real de este coeficiente de propagación o coeficiente de onda, y el número de onda beta lo definimos como la parte imaginaria de este coeficiente de propagación, ¿ya? Ahora lo que haremos va a ser lo siguiente. Nosotros en este caso tenemos que el voltaje sería como lo homólogo al campo eléctrico y la corriente al campo magnético. Y vemos que ambos se propagan por la línea de transmisión con una oscilación armónica amortiguada, al igual que ocurría con los campos electromagnéticos en medios con pérdidas. Bueno, lo primero que vamos a hacer, aparte vamos a definir la impedancia característica de la línea de transmisión como Z sub C, que va a ser igual a el voltaje partido en la corriente. Pero ¿cuál parte del voltaje vamos a tomar? Vamos a tomar la parte que está yendo desde la fuente hacia la carga, ¿ya? Y por esto vamos a establecer un tiempo en el que vamos a establecer que esta resistencia, impedancia característica va a estar definida en un tiempo de 0,2L partido en BLT, ¿ya? Este va a ser el tiempo en el que aún la onda no ha llegado hacia la carga, no ha tenido el tiempo suficiente para poder llegar hacia la carga y reflejarse, ¿ya? Entonces obtenemos que la impedancia característica era el voltaje partido en la corriente, que va a ser B más por E elevado menos la raíz de la admitancia por la impedancia por I, partido en B más por E elevado a la raíz de la admitancia por la impedancia por I, por la raíz de la impedancia partido en la admitancia. Se van estos términos y obtenemos que la impedancia característica va a ser igual a la raíz de la impedancia partido en la admitancia. Y va a estar definida para todo t perteneciente a 0,2L partido en BLT. Y L va a ser la longitud de la línea y BLT, que es igual a la velocidad angular partido en el número de onda, es la velocidad de fase de la perturbación. ¿Qué quiere decir esto? Es la velocidad con la que viaja la onda a través de la línea de transmisión, ¿ya? Ahora determinaremos la línea de transmisión
determinaremos la impedancia de la línea de transmisión medida desde la fuente, es decir, la impedancia de entrada, que será la siguiente. ¿Y a qué nos referimos con esto? Nos vamos a referir a si es que nosotros tomamos un punto I de la línea de transmisión y miramos hacia la fuente, ¿cuánta impedancia tenemos hasta ese punto? Entre comillas, acumulada. Y nosotros, si hacemos una analogía con el apartado anterior, en donde definimos la impedancia de entrada para la línea de transmisión sin pérdidas, tenemos que la impedancia de entrada va a ser igual a 1 más el coeficiente de reflexión, partido en 1 menos el coeficiente de reflexión por la impedancia característica de la línea. En este caso, lo que nosotros teníamos para la impedancia de entrada era acá una resistencia característica, pero lo reemplazamos por la impedancia característica porque en este momento estamos trabajando con línea de transmisión con pérdidas. Además, el coeficiente de reflexión en la línea se obtuvo anteriormente y solo basta reemplazar el beta respectivo por la constante de ondas I. Como estaba mencionando, el coeficiente de reflexión en la línea se obtuvo anteriormente y solo basta reemplazar en el beta respectivo por la constante de ondas I. Con eso obtenemos que el coeficiente de reflexión va a ser igual a el coeficiente de reflexión al final de la línea por E elevado a J 2I por I menos L. ¿Ya? Y aquí tenemos que el coeficiente de reflexión al final de la línea va a ser igual a Z sub L menos Z sub C partido en Z sub L más Z sub C. Bien análogo al coeficiente de reflexión al final de la línea en una línea de transmisión sin pérdida, pero cuando estamos hablando de un coeficiente de reflexión en una línea de transmisión sin pérdidas, en este caso tendríamos que Z sub C sería igual a R sub C, ¿ya? Es decir, las líneas de transmisiones sin pérdidas no tienen una impedancia, característica, sino que tienen una resistencia característica. Y el Z sub L en este caso puede ser cualquier cosa. Podría ser una impedancia, podría ser una resistencia. Y es la carga que tenemos al final de la línea. También podemos tener que la impedancia de entrada equivale a lo siguiente dado el apartado anterior. Nosotros en el apartado anterior defendimos que la impedancia de entrada va a ser igual a Z sub C por Z sub L más J Z sub C tangente de beta por L menos I partido en Z sub C más J Z sub L tangente de beta por L menos I. ¿Ya? Pero ¿qué es lo que nosotros cambiamos de la fórmula que obtuvimos para la impedancia de entrada en el apartado anterior? Bueno, en el apartado anterior lo único que cambiaría sería que en vez de un Z sub C teníamos un R sub C, una resistencia característica, en vez de una impedancia característica que es la que tenemos en este caso. Por último, podemos obtener la potencia disipada en un punto I de la siguiente forma. Nosotros sabemos que la potencia disipada va a ser igual a 1/2 de la parte real del voltaje por el conjugado de la corriente. ¿Ya? En este caso, lo que nosotros estamos haciendo es tomar la onda que se propaga desde la fuente hacia la carga. Solamente tomaremos esa onda, no tomaremos la onda reflejada para calcular la potencia. Solamente la onda que va desde la fuente hacia la carga. Ya mencionado esto, tenemos que la potencia va a ser igual a 1/2 de la parte real de E de V más por E elevado a menos alfa I por E elevado a menos J beta I por el conjugado de V más partido en Z sub C o la impedancia característica por E elevado a menos alfa I por E elevado a J beta I. Nosotros sabemos que como estamos sacando el conjugado de la corriente, acá por eso se cambió el signo de este J beta I, que antes era un signo positivo y ahora es en negativo. Entonces, se nos van los E elevado a J beta I, se nos van. Este es E elevado a J beta I, este E elevado a menos J beta I, se nos van. Este con este se multiplican y nos quedarían como E elevado a menos 2 alfa I. El V más por el conjugado de V más nos daría al final que es el módulo de V más al cuadrado. Eso es por propiedad de los números complejos. ¿Ya?
Y este z sub c conjugado nos quedaría al final como z sub c a la menos 1, ¿ya? Este z sub c conjugado, lo que vamos a hacer va a ser escribirlo de forma polar. Entonces nos quedaría aquí como el módulo de z sub c a la menos 1 por e elevado a menos j por por e elevado a j por el argumento de z sub c. No, por e elevado a menos j por el argumento de z sub c, porque aquí estamos trabajando con el conjugado. ¿Ya? Por eso es menos j. Entonces, por último obtenemos, al final, si nosotros sacamos la parte real de esto, que va a ser a 1 medio, va a ser igual a 1 medio de b más al cuadrado partido en z sub c por e elevado a menos 2 alfa i por coseno de teta z sub c, que nosotros sabemos que teta z sub c es el argumento de z sub c escrito de forma polar. Bueno, tenemos que mencionar lo siguiente, que la potencia que nosotros acabamos de calcular es local, o sea, estamos calculando la potencia que hay en un punto determinado de la línea de transmisión, ¿ya? Y también tenemos que mencionar que a medida que nos acercamos hacia la carga, la energía o potencia va disminuyendo. Y es lógico porque vemos que esto es lógico solamente de mirar la fórmula, porque tenemos aquí un e elevado a menos 2 alfa i, y nosotros al hacer crecer este i, vemos que este e elevado a menos 2 alfa va a ir tendiendo a cero, va a tender a achicar la potencia, es decir, la energía que hay. Entonces nosotros queremos preguntarnos lo siguiente, ¿de qué manera podemos entregar mayor potencia hacia la carga al final de la línea? Que es lo que nosotros buscamos con todo el tema del estudio de la línea de transmisión. Y lo que podemos hacer es lo siguiente. Para poder obtener una mayor potencia, va a depender mucho del coeficiente de reflexión o del acople que tenga con la carga. ¿Y de qué forma podríamos maximizarlo? Por ejemplo, si es que la impedancia característica fuera igual a la impedancia de carga. En este caso, tendríamos que toda la energía que viene de la fuente llegaría hacia la carga, pues el coeficiente de reflexión sería 0. Entonces no habrían ondas reflejadas. Como no hay ondas reflejadas, no tendríamos una onda que viajara desde la carga hacia la fuente. Y no habría, por lo tanto, una atenuación de esta.